Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Como hemos acostumbrado a nuestra audiencia, hemos venido trabajando entrevistas a todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. El día de hoy vamos a conversar con don Rowland Jiménez Chavarría y vamos a tener la oportunidad, al menos en esta primera parte, de conversar con él sobre su vida, su trayectoria como profesional y, por supuesto, en la administración pública. ¿Cómo está, don Rowland? Un gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Un gusto a usted. El gusto es de nosotros y le agradecemos mucho que se sume a esta iniciativa donde hemos venido a conversar con todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Yo digo que esto es una hazaña porque usted bien sabe que nunca se iba a encontrar usted tantas personas en disputa de la silla presidencial. Don Rowland, cuénteme un poco cómo fue que creció usted en una Guanacaste tan diferente a la Guanacaste que de repente hoy vemos que tiene sectores muy desarrollados. ¿Cómo fue esa vivencia en su niñez? Bueno, ¿qué te puedo decir? Una infancia bastante tranquila, de una familia pobre, en un lugar igualmente pobre, no ha variado mucho en ese sentido Guanacaste. Sí hay más desarrollo, obviamente que sí. En aquel entonces era un lugar con mucha vegetación. De hecho, a 200 metros de la casa ya uno podía decir que estaba la selva, ¿verdad? Uno entraba ahí y corría el riesgo de no regresar porque se lo comía el tigre. Hoy no, hoy hay que viajar kilómetros para poder ver algún otro animalito ahí, pero en aquel entonces sí era bastante difícil. Ir a la playa era una hazaña por muy cerca que estuviera, ¿verdad? Porque las calles eran todas de lastre y bueno, era una calamidad. Uno iba y duraba horas en llegar, ¿verdad? Yo recuerdo que mis papás me decían, vamos a Brasilito. Yo arrugaba la cara, imagínense ir hasta Brasilito. Y ahora no, ahora estamos en un brinco. ¿Iban caminando, iban en carro? No, en carro, pero aún así, por el aspecto de comunicación carretera, ¿verdad? Era terrible, duraba ¿A qué se dedicaba mucho. Su familia, don Rowland? Mi madre ama de casa, mi padre trabajaba en la azucarera El Viejo, él inicia desde abajo, no había concluido los estudios, pero le gustaba mucho leer. Y entonces los libros que tenía en ese entonces ahí eran los libros que le prestaban los ingenieros que trabajaban para la azucarera. Y ahí estudiando o leyendo los libros de ingeniería fue desarrollándose, fue creciendo, lo fueron ascendiendo también por los conocimientos que fue adquiriendo y finalmente terminó siendo el jefe de la azucarera El Viejo, incluso de los nuevos ingenieros que llegaban. ¿En serio? Qué bonito. Así fue la vida y pues obviamente que la vida de nosotros también fue mejorando en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo fue su experiencia en la escuela? ¿Era un estudiante sobresaliente o era una persona que...? Mira, recuerdo algo muy característico que fue el primer día de clases, ¿verdad? Yo llegué con mi mamá ahí, con mi bulto y todo el asunto. Tenía 6 años de edad, en ese entonces la entrada a la escuela era de 7 años. Sí, a la puerta siempre nos recibía, o lo acostumbraba a recibirlo la directora, y cuando llegamos le dice la directora a mi mamá, pero es que su hijo no puede entrar. ¿Por qué? Le falta un año. Pero vea, es que él quiere entrar. Yo no lo traigo porque yo quise, es que él quiere entrar, me insistió, y entonces yo le compré las cosas, ¿cómo está ahí? Y claro, yo escuchando ahí la discusión y poniendo carita de pobrecito, ¿verdad? Finalmente le dice la directora, bueno, vamos a hacer una cosa, lo vamos a admitir como oyente. Y si él pues no pasa el año, simplemente inicia el siguiente año como que si nada hubiera entrado. Y si lo pasa, pues de ahí para adelante sigue. Y pues gracias a Dios de ahí para adelante seguí, ¿verdad? Así que no hubo problema. Terminó más jovencito entonces, tanto de un la escuela año como el antes colegio. de lo que debería, exactamente. La primera semana fue muy sui generis porque no sé si era costumbre de todos los años, pero cuando menos me tocó en ese tiempo, nos pusieron con una maestra que era la de educación para el hogar. Pero era puro juego, ¿verdad? Brinque y baile y todo muy bonito, ¿verdad? Una semana de fiesta. Y ya la siguiente semana pues ya nos pusieron a la maestra que era la que nos iba a dar las clases y entonces ya entramos en materia, como que tenía que venir. Y ya dije, no, esto ya no me gusta, me gustaba la otra, esta no me está gustando para nada. Me dice un compañero, no, ni a mí tampoco, vámonos, vámonos. Y nos fuimos del... ¿Se escaparon? Sí, nos fuimos, llego a la casa y, ¿qué estás haciendo aquí? No, yo me vine de la escuela, a mí no me gusta esa cosa, yo prefiero a la niña gorda porque la maestra primera era un poquito obesa, entonces yo le dije a la niña gorda.
Me dicen, no, tú dijiste que ibas a la escuela y ahora vas a la escuela. Y vamos para atrás. Pero eso es hay cosas de niños, ¿verdad? Al final de cuentas. Pero bueno, nos adaptamos de nuevo al sistema y seguimos ahí. Qué bien. ¿Y cómo fue ese salto hacia el colegio? Ahí hubo también otra situación, porque cuando finalizó la primaria, ahí en Filadelfia había secundaria también, académica, pero justo en ese año la modificaron y la convirtieron en una secundaria agropecuaria. Como mi objetivo era estudiar medicina, desde pequeñito estaba yo con esa idea. Muy típico de medicina. De la zona de Guanacaste. Sí, exactamente. Entonces ya el colegio ya no encajaba en mis metas, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, a buscar colegio en Liberia y ya hice la secundaria en Liberia. Sí, porque Cañas le quedaba largo, que también. Oh, no, Cañas era demasiado muy largo. Exactamente. Esa experiencia en el colegio lo hace ir madurando en el sentido de tener algún tipo de predilección hacia las ciencias. Es que ya la tenía, yo desde niño estaba con medicina. ¿Por qué no me pregunte? Porque, como te digo, mis padres no eran médicos, tíos no eran médicos, primos no eran médicos. Yo no conocía médicos en sí, ni familiares, ni nada, o que me influenciaran en alguna manera. Así que no te sabría decir realmente de dónde me vino a mí la idea, pero yo sí tenía muy clavada en mi cabecilla el hecho de estudiar medicina o querer estudiar medicina. E incluso hacía experimento con los animalitos, ¿verdad? Que atrapaba, Dios guarde, atrapar a uno ahí, porque ya hacía algo ahí con ellos, ¿verdad? Entonces, era muy curioso desde muy niño. Sí, siempre tuve esa situación. Así que no hubo mayor problema. Hubo cambios, sí, por supuesto, el cambio de ambiente, el cambio de compañeros también. Yo pasé a la secundaria, todos mis compañeros eran nuevos completamente. Al año siguiente se me agregaron 4 compañeros, ¿verdad? Que venían de Filadelfia. Habían iniciado, eran compañeros míos en la primaria, pero se quedaron en Filadelfia. Al segundo año se trasladaron a Liberia y pues ya tenía conocidos de la primaria, pero fuera de ahí el resto era completamente nuevo. Entonces eso, digamos que me valió para hacer algunos cambios en la forma de ser de uno y pues bueno, concluí la secundaria bien también ahí. Aunque el traslado, digamos, de Filadelfia a Cañas, de Filadelfia a Liberia hoy es relativamente cerca. ¿En automóvil cómo era en ese momento? En ese momento había pavimento, o sea que era fácil viajar ahí, esa era una ventaja. El transporte sí era complicado porque no había... ¿En bicicleta? No, en autobús también, pero era complicado en el sentido de que no había una buseta de estudiantes. Sí, jamás. Yo creo que eso además era algo muy novedoso ya, como sí, muy finales de los 80s. Sí, cuando entraron mis otros 4 amigos de la primaria, el papá de una de ellas tenía un jeep. Un jeep. Eso, y entonces llevaba a los compañeros, pues ya ahí me colé yo también, ¿verdad? Le pagábamos una cuota. Y eso lo incitó a comprarse una pequeña microbús. Entonces ya nos trasladábamos en microbús y ya después le pusieron la competencia y bueno. Y hay más gente comenzó a viajar también a Liberia, al haber facilidad de transporte. Y fue incrementándose más bien el asunto ahí con ese aspecto. Generó como un beneficio, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Sí. Toda una experiencia de vida. Don Rowland, hay algo que me llama la atención porque de repente el hecho de tomar una decisión de estudiar medicina en un momento determinado para una persona que vive en la zona norte significa no solamente un sacrificio para un niño en aquel momento, un adolescente, que quería profesionalizarse, sino por supuesto también para los padres de familia. ¿Qué rol jugaron sus padres en esa toma de decisiones? Vea, el 100%, en realidad yo no tomaba decisiones, la única decisión que yo tomé fue estudiar medicina. De ahí para adelante no tomé ninguna otra decisión, en realidad el cambio de colegio fue realmente una decisión de ellos, ¿verdad? Pues al saber que yo quería estudiar medicina y que el colegio era agropecuario, me dijeron, vas para Liberia. Pues voy para Liberia, ¿verdad? De la misma... ¿Chineado? ¿Usted? Ah, sí, no, yo olvídese, soy el menor. De todos, nosotros somos 5 hermanos, hubiésemos sido 6, el anterior a mí falleció,
Y de esos 5 hermanos, 2 son por parte de padre y 2 son por parte de madre, ¿verdad? Porque ahí hay una situación muy curiosa, familiar. Mis padres fueron novios, pero después terminaron y todo, cada quien se casó, tuvo 2 hijos, se divorciaron y entonces se volvieron a encontrar, tuvieron un hijo, falleció a los días de nacidos y después nací yo. Entonces tengo 3 hermanas y un hermano. ¿Y vivían juntos todos? No, mis hermanos... ¿Por parte de tu papá? De parte de padre vivían con su madre, excepto mi hermano que llegó a vivir con nosotros cierto tiempo para estudiar la secundaria. Hasta que él mismo dijo, no, a mí estudiar no me gusta para nada, yo no quiero estudiar. Muy fuerte el amor entre sus padres entonces. Sí, yo diría que sí, ¿verdad? Llegaron hasta el final, al fallecimiento de mi papá, más o menos un año. Hace de eso, ¿verdad? Entonces, yo diría que sí, definitivamente. Y como te digo, las decisiones fueron de ella siempre en ese aspecto. Incluso la secundaria, estando en la secundaria, igual, en la UCR se admitía muy pocos estudiantes en esa época, que eran 30 o 32, de los cuales 2 eran extranjeros para medicina, y en la UACA, a pesar de que gané el examen, en la entrevista como que no les agradé mucho, ¿verdad? Y estaban haciendo, no sé si era el primer año de inicio, no sé cómo estaba el asunto, no me acuerdo en este momento, pero era reciente la UACA, que hubo todo un pleito para que naciera inclusive. Sí, lo sé. Hubo mucha oposición. Y pues me dicen, y bueno, y ahí, no entraste, ¿ahora qué vas a hacer? No, y ahí, yo quiero estudiar medicina, yo aquí espero hasta que entre. Y entonces me dice mi papá, ¿te querés ir para México? Le digo, bueno, eso lo tiene que pensar usted porque es el que me paga las cosas. Yo... Qué chineado era, de verdad. No, pues, te vamos a mandar a México. Pues vamos para México, ¿verdad? En ese entonces. Pero sí, chineado siempre, toda la vida. Qué viaje. He tenido esa dicha. Don Roland, entonces, México lindo y querido. Cuénteme usted cómo fue esa aventura, porque ahora usted sí me descoloca su historia, porque de algún modo, tan joven en un país extranjero, pero también enfrentando una cultura que puede ser muy cercana a nosotros, pero al final de cuentas es diferente. Bastante diferente, sí, puedo decirte que sí. Y digamos que un reto bastante grande, ¿verdad? Yo de México lo único que conocía era lo que me habían enseñado en la historia, en estudios sociales, ¿verdad? Geográficamente, dónde estaba ubicado, cuánto medía, etc. Porque en ese entonces, ignoro ahora si todavía dan ese tipo de clases, ¿verdad? Pero en ese entonces uno tenía que aprenderse un montón de cosas, no solo de Costa Rica, sino del mundo. Y pues era lo que yo sabía de México, nada más lo que había estudiado en estudios sociales. A mí de México me gusta Pedro Infante. A mí también me encanta bastante, para ser honesto. Y era un viaje, como te digo, bueno, yo diría que un poco de cuesta arriba. Me cuesta arriba porque tenía 2 compañeras en la secundaria que eran chinitas, taiwanesas, y ellas decían que leían la mano. Entonces en el 5º año ahí andábamos todos que nos leyera la mano. Qué trama. Sí. Y me dicen, no, pero tú no vas a poder ser médico. Así de simple, no vas a poder ser médico. Y yo le digo, pero nunca he creído de todos modos mucho eso dice en la mano, dice usted, pero no me está leyendo los pies. La mano no manda aquí conmigo, yo voy a ser médico y punto. Pero, y con lo chiñado que era, también de la familia sabía que yo era muy chiñado. Tíos y todo. Y lo bueno es que me chiñaban también los tíos y los primos. A mí todo el mundo me chiñaba. Yo siempre tuve esa cuestión. Qué lindo. Entonces uno de mis tíos le decía a mi papá, pero ¿vos crees? Este muchacho es muy chiñado, ¿qué va a ir a hacer allá solo? Bueno, ahí se fue. Entonces, ¿qué va a hacerse todo? Lavar, planchar, comer. Sí, exactamente, todo. Y llegaron, me dejaron en el aeropuerto, me subí en el avión solito, nadie me fue a dejar a mí allá. Me llegué al DF, del DF tenía que agarrar para Guadalajara, y en Guadalajara me iba a recibir el hermano de un amigo de la mayor de mis hermanas. O sea, yo ni conocía al amigo de mi hermana, menos al hermano de él, ¿verdad? Así que no sabía nada. Yo llegué al DF, iba a hacer una llamada, todavía existían los teléfonos esos de alcancía, ¿verdad? Que no les echaba moneda. Y ya voy a averiguar ahí, de entre la gente que está en la terminal, cómo hago la llamada, ya me explican y todo, y me dicen ese teléfono, le echas tanto.
Entonces le digo yo, pero el problema es que no tengo menudo. Y se me quedan viendo. Menudo en México es el mondongo. Yo no tengo menudo. Ahí comenzaron mis hazañas con respecto a los aspectos lingüísticos del país. Pero bueno, ya me explicaron, ya llamé. Le digo, pues salgo en tal vuelo, llego más o menos a tal hora, voy vestido así y así, para que me reconozcan cuando salga. Y dicho y hecho, llegué allá y ya me recogieron. No llegaron los amigos estos, llegaron unos vecinos porque esta gente no podía. Entonces, unos mexicanos me llegaron a recibir y ya me llevaron al departamento donde me iba a quedar. Era un departamento donde estaba el amigo que estudiaba arquitectura, y otro amigo que tenía él, que estudiaba ingeniería, pero que casualmente yo sí lo conocía. Él iba adelante de nosotros, pero en la misma secundaria donde había estudiado, nada más que estudiaba ingeniería. Entonces me encontré con esa sorpresa de que ya tenía un conocido ahí, ¿verdad? Solamente habían 2 camas, una silla como de playa, y entonces ahí dormí yo durante 6 meses en la sillita de playa. Bueno, no tenía dónde dormir. Y a los 6 meses... Qué dolor de espalda. Migré hacia otro departamento amueblado, ya que había hecho conocidos y todo ahí, pues comencé ya a girar, ¿verdad? Ahí en México, yo por mi cuenta, y dejé a mis amigos ahí que me recibieron. ¿Y la universidad? La universidad es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realmente me encantó. Puedo decirte que de toda mi vida, la mejor vida que yo he tenido es la universitaria, Qué lindo, ¿verdad? Y la que más añoro también, ¿verdad? Aspectos tal vez porque primero ya estaba un poco grande, tenía 17 años cuando llegué, pero bueno, ya era más desenvuelto y todo eso. Ahí genera un nuevo cambio en mi vida también, una nueva modificación, digamos, de caracteres. Sí, enfrentarse solo. Igual, bueno, ahí tuve compañeros mexicanos, venezolanos, colombianos, españoles, de todo Centroamérica, Suramérica, de Estados Unidos. Una experiencia intercultural. Entonces, fue muy, muy interesante. Tanto que mucha gente me dice que ¿cómo se llama? La pronunciación mía, como que a veces se quedan patinando, no encaja mucho. Me decía un profesor en el internado aquí en Costa Rica, cuando se me quedaba viendo y se ponía a reír, y, ¿qué le pasa? Me dice, no entiendo. La dicción. Sí, tienes una pronunciación muy rara, dice, no es de ninguna parte, dice, me llama mucho la atención, dice, la forma en que hablas. Le digo, pues debe ser por mezcla de... ¿Cuántos años pasa ahí? Bueno, yo en México estuve como 5 o 6 años porque me quedé también un tiempillo allá, ¿verdad? Aparte de que hice el servicio social allá, terminé y también hice el servicio social allá, entonces se sumó 1 año más en mi estancia. Ajá, ¿estuvo en hospital? Estuve en hospitales, sí, en clínicas, hospitales, de todo un poco ahí. Lo que aquí se llamaría un EVAIS, ¿verdad? También en la sierra mexicana, que es como quien dice la montaña, y podríamos decir que algo así más o menos parecido a Talamanca, pero con un ambiente muy distinto porque es desértico. Allá en lo que era la frontera de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. O sea, el corazón del narcotráfico, en otras palabras. Sí. ¿Y en ese momento era así también? Sí, México desde siempre, lo que pasa es que no había tanta violencia. Porque en aquel entonces no había tanta persecución tampoco. Había, sí, y uno así en las montañas escuchaba las R15, creo que la usaban mucho en aquel entonces, donde tiraban las metralletas en eso. Pero generalmente no se metían con uno. ¿Se enamoró en México? A mí me encanta México. Pero digo, se enamoró. Sí, sí. No solamente de México, sino... no, sí, mi primera esposa es mexicana, ¿verdad? ¿Y la conoció en época universitaria? La conocí en época universitaria y la conocí mientras hacía una práctica que me mandaron a hacer a Manzanillo. ¿Era médica también entonces? No, ella es enfermera. ¿Es enfermera? Sí, exactamente. Ahí la conocí, con ella tuve 2 hijas. ¿Y están en México, don Raúl? Mis hijas, bueno, y ella también está en Estados Unidos, en Minnesota. En Estados Unidos. Sí. ¿Y mantiene contacto todavía con ellas? Sí, con mis hijas por supuesto que sí. Qué bonito. ¿Y ninguna le dio por estudiar también esa área del conocimiento en la que usted al final... Sí, la segunda quiso estudiar medicina, al final estudió enfermería. ¿Verdad? Pues Estados Unidos es un poco difícil esa parte en aspectos de costo.
Ella me llamó, me dijo que si le ayudaba, yo le dije que con mucho gusto, pero aquí en Costa Rica no le podía pagar en Estados Unidos, es impagable eso, pero si ella venía, estuvo aquí conmigo un año, dicho sea de paso, ¿verdad? Arreglando algunos documentos, pero al final se fue y se decidió por la enfermería. Bueno, y cuénteme su historia de amor, entonces luego regresa a Costa Rica, ya cuando regresa al país, usted viene y se establece ya para trabajar inclusive en el Sistema Nacional de Salud Pública o de Sanidad Pública. Sí, de hecho regreso al país, obviamente que con la idea de trabajar, pero ahí hay un traspiés, porque el envío a mí por parte de mis padres a México fue todo un sacrificio para ellos. Era una época muy dura, era la época de Rodrigo Carazo, ¿verdad? Y, para los que no lo recuerdo pueden revisar historias, yo no sé, al menos no recuerdo haber vivido una época tan difícil como esa. Entonces fue muy, muy complicado y el último año ya fue para mí muy difícil. Yo tuve que sacar un préstamo en CONAPE para poder concluir el servicio social, dicho sea de paso, ¿verdad? México me dio la oportunidad de venir a hacer el servicio social aquí en Costa Rica y que ellos me lo valían allá. Pero el Colegio de Médicos me dijo que no, que primero tenía que hacer el servicio social allá. Entonces para mí fue un retraso en ese aspecto y comenzar a hacer tramitología para conseguir el préstamo y después regresarme de nuevo a México a hacer un año de servicio social y posteriormente venir aquí a hacer el servicio social nuevamente. Entonces fue una época un poquito difícil, complicó un poquito la vida familiar, ¿verdad? Y pues bueno, al final de cuentas el matrimonio terminó por deshacerse en ese aspecto y bueno, mis hijas y la esposa regresaron a México y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Con esa parte. Pero su vida profesional sigue. Mi vida profesional sigue. Y de alguna forma usted también se convierte en un personaje que recibe a las personas en emergencias para tratarlas en momentos determinados. Sí, he estado lo que es en trabajo de campo. Me ha tocado, por ejemplo, cuando estuve en México, ir a vacunar. Si te digo que estaba en la montaña, ir a vacunar todavía más adentro de la montaña, y ahí sí, caminando y en burro, ¿verdad? Por horas. Tomábamos suero, porque no había agua. Entonces teníamos que tomar suero para no morirnos de sed, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, si uno lo ve desde ese sentido, es duro, sí. Pero para mí era una aventura. Entonces, realmente yo no lo sentí duro. Cansado, sí, me cansaba, por supuesto, y tenía que tomar agua y todo lo que tú quieras, el aspecto del cansancio, pero no de la dureza de difícil. Estaba disfrutando su momento. Exacto, era una aventura y yo viví eso como una aventura y me agradó sinceramente. Y me valió también para poder enfrentar cosas que aquí dice uno, qué duro, pero es un juego. A la par de lo que uno vivió en realidad en esas épocas. Así que, pues, no sé, me sirvió montones. La estancia en México a mí me sirvió, de hecho, y como te digo, trabajo de campo, trabajo de consulta externa, trabajo de emergencias, situaciones críticas, enfrentamiento con los judiciales, fue uno de los que estuve en el servicio social. Llegaron unas personas baleadas y por ley hay que hacer un reporte obligatorio, ¿verdad?, de los baleados. En ese entonces se tenía la costumbre de que el reporte se mandaba también incluso con los familiares del baleado. Yo seguí la costumbre, lo mandamos, pero nunca llegó el reporte. Y entonces llegó el jefe de la judicial y a hacerme alboroto a mí. Y le digo, no, un momentito, el reporte yo lo mandé, aquí nada que ver. No, pues te voy a llevar al Ministerio Público. Pues vamos por el Ministerio Público. Yo nunca me he quitado en nada. Entonces ya llegamos al ministerio. Justo en eso acababa de llegar el fulano a dar el reporte. Tardó 2 días en llegar, pero llegó. Y ahí le dije, ahí está, no lo tenés ahí. No, es que te estás haciendo vivo. No, el vivo es usted. Ahí nos dimos un intercambio ahí. El chaval se quedó muy inconforme conmigo. Y pues bueno, ni modo. 2 días después llegó él y el Ministerio Público aliados. Y el que lo recibió fui yo, ¿verdad? Me quedó viendo con la cara ahí. Él sobrevivió, el Ministerio Público no... Las puertas de la vida. Sí, no logró sobrevivir, murió lamentablemente ahí. Oh. Pero de ahí son situaciones que se dan, ¿verdad? Y circunstancias en las que uno dice, las vueltas que da la vida, ¿no?
final de cuentas. Me gusta mucho tener este tipo de conversaciones porque trato de mantenerlas fuera de la política y es una oportunidad única que tienen las personas que ven estos programas para que tengan acceso a una información adicional de la persona que quiere llegar a la silla presidencial, que tiene que ver con su trayectoria de vida y su perfil profesional. Así que muchas gracias por este ratito que me ha regalado y con todas las anécdotas que me ha contado don Roland. Bueno, gracias a usted por darme la oportunidad más bien. Perspectivas, Democracia Bicentenaria le permite a ustedes conocer cada una de las candidaturas. Este trabajo maravilloso lo hace el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR. Para nosotros es un placer llegar hasta la ventanita de su casa. Hasta luego.